Me presento, mi nombre es Sebastián Manrique. Voy a dar una explicación de los MACs para la clase de legislación comercial del docente Nelcy Cajiao Velasco. Para comenzar y dar desarrollo al tema, los mecanismos de solución de conflictos actualmente categorizados como alternativos fueron en realidad anteriores a la justicia restaurativa, puesto que estos eran algunos métodos mediante los cuales las civilizaciones resolvían sus controversias. Tiempo después fueron olvidados cuando nació el Estado moderno, ya que el Estado como máximo órgano se convierte en el creador de las decisiones judiciales. Sin embargo, los mecanismos alternativos de soluciones de conflictos son mencionados en primer lugar en nuestro país en el año 1948, como mecanismos de solución de conflictos de manera individual, establecido en el Código Procedimental Laboral, posteriormente en la Ley 105 de 1890. El arbitraje es incorporado en el Código Procesal Civil modificado por el Decreto 2651 de 1991, que modificó el procedimiento arbitral. Uno de los antecedentes más importantes se establece en la Constitución Política de 1991 en su artículo 116, cuando ésta plasmó en la estructura del Estado la facultad que era otorgada a los particulares de administrar transitoriamente justicia en nuestro país cuando estos eran consolidadores, pues sus decisiones eran vinculantes y reconocidas por la ley. La Ley 446 de 1998 de la descongestión de justicia y despachos judiciales nace con el fin de regular los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre otros aspectos, reguló el uso de la conciliación en asuntos de transacción, destinamiento y aquellos que la ley determine. En esta misma ley también se generó un gran avance confiéndole la conciliación fuerza ejecutiva, es decir, que en caso de incumplimiento por alguna de las partes, la parte cumplida puede solicitar coactivamente a la otra el cumplimiento ante autoridad judicial mediante un proceso ejecutivo. Adicionalmente, las actas de conciliación dan tránsito a cosa juzgada, es decir, que ninguna otra autoridad judicial puede pronunciarse o modificar el acuerdo al cual llegaron las partes en la conciliación. Las actas de conciliación deben ser respetadas judicialmente. En materia penal, según la Ley 906 del 2004, se menciona la mediación como un mecanismo de resolución de conflictos ocasionados por delitos investigados de oficio, cuya pena mínima no excede 5 años de prisión. Estos pasan a generar un aporte a la descongestión judicial y ayuda social. El artículo 35 de la Ley 640 del 2001, donde se establece que la conciliación es un requisito de procedibilidad de la jurisdicción civil, administrativa y de familia, es decir, que ésta se debe intentada por las partes antes de interponer una demanda ante estas jurisdicciones. Es un requisito para acceder a la justicia formal del Estado. De esta manera, antes de acudir al proceso judicial, especialmente en estas áreas, se debe haber realizado una conciliación, esperando de que las partes resuelvan sus controversias de manera pacífica y rápida. Por consecuente, los centros de conciliación y arbitramiento contienen unos requisitos específicos para su creación y funcionamiento, establecidos en la Resolución 1342 del 2004 del Ministerio del Interior o de Justicia, para garantizar un buen desarrollo y ofrecer un servicio de calidad a todos los ciudadanos. En el sistema jurídico colombiano existen diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero estos no son usados frecuentemente, pues la mayoría de los ciudadanos colombianos prefieren resolver sus conflictos mediante la justicia tradicional. Pero los MACs se han convertido en una novedosa y práctica alternativa de la justicia, generando un gran avance y desarrollo en la descongestión judicial. Sin embargo, desde hace varios años en Colombia se puede evidenciar que la administración de justicia tradicional ha tenido bastantes deficiencias, principalmente por el gran número de procesos que se presentan en los juzgados. Esto se debe a las altas cifras de conflictos o desacuerdos que se presentan diariamente entre los ciudadanos y quienes buscan soluciones, acudiendo a los juzgados por medio de demandas. Por esta razón, se ha venido desarrollando una nueva alternativa para la
ordenamiento judicial para generar mayor celeridad y economía y eficiencia al momento de resolver los conflictos. Este nuevo concepto son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los ciudadanos tienen la facultad de decidir si resolver sus controversias por medio de estos mecanismos alternativos que se encuentran amparados por la ley, pero el desconocimiento de estos hace que su utilización no sean muy recurrentes. Un seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los indicadores de gestión de rama judicial muestra que las cifras de congestión procesal en el país siguen siendo preocupantes. Por cada 100 procesos que se hallaban en los despachos judiciales, 50 quedaron pendientes para tramitar y resolución de fondo en la actual vigente. Los MAC se deben realizar un estudio en particular de cada uno de estos mecanismos, pues cuenta con diferentes características y funciones. Otro aspecto relevante es cómo favorece la aplicación de estos en territorio nacional. Un MAC es una herramienta que permite a dos o más partes de un contrato o involucradas en una controversia solucionarla por sí mismos. Un MAC debe surgir de un acuerdo entre las partes y se caracteriza por no pertenecer a la jurisdicción permanente. Desde la Ley 446 de 1998 y hoy en la Ley 1563 del 2012, el arbitraje ha sido definido por el legislador colombiano como un MAC. Sin embargo, el arbitraje no debería ser entendido así, pues es clara su relación con la jurisdicción. La Ley 1563 del 2012 prevé, por ejemplo, la posibilidad que tienen los árbitros para apoyarse en los jueces civiles o administrativos para la práctica de medidas cautelares. Con el arbitraje en Colombia, las leyes 446 de 1998 y 1563 del 2012 establecen como MAC la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Sin embargo, existen MAC no tipificados que pueden ser más eficientes al momento de solucionar una controversia. La negociación es un MAC que tiene como resultado la celebración de un contrato de transacción, lo que implica que la negociación no puede verse sobre asuntos que la ley no determine como transigibles. Mediación es una figura del derecho anglosajón similar a la conciliación, más informal que esta y en la que el tercero no propone fórmulas de acuerdo. Evaluación de un tercero es un contrato. Las partes pueden acordar que un tercero neutral dé una opinión o evaluación no vinculante respecto de la manera en la que determinada obligación debe cumplirse. Y el dispute of words es un MAC acordado por las partes en un contrato y consistente en la constitución de un papel que determine a quién se atribuye cada inconveniente que se surja durante la ejecución del contrato. Este mecanismo es generalmente usado en contratos relacionados con proyectos de infraestructura para determinar problemas y atrasos de manera eficiente y eficaz. Respecto de los MAC tipificados en la ley, la misma norma se encarga de regular los efectos jurídicos de los acuerdos a los que las partes hayan llegado como producto de haber optado por hacer uso de alguna de esas herramientas. Y en los demás, el incumplimiento del acuerdo o de la decisión de un tercero constituirá un incumplimiento contractual, y para hacerlo exigible es necesario acudir a los jueces o árbitros. En términos generales, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordar que un conflicto se solucione en la manera en que lo estimen más conveniente, por lo que pueden pactar MAC no tipificadas. Debe advertirse que en dado caso particular la asesoría legal es recomendada al momento de hacer un acuerdo de este tipo, con el fin de verificar que no esté violando alguna norma y que el pacto tenga plena existencia y validez. En este escenario, el acuerdo logrado tendrá efectos como contrato, pero no como sentencia judicial. El objetivo general consiste en demostrar y evidenciar las grandes ventajas que ofrecen los métodos alternativos de solución de conflictos, para que más personas acudan a ellos, ya que son de fácil acceso y generan manera
rápida, eficaz, oportuna y equitativa de resolver los conflictos de manera pacífica. Cuando dos o más personas se encuentran frente a una controversia, se deben tomar la decisión de cómo resolverla, y actualmente en Colombia se tienen distintas alternativas para ello. La solución más sencilla a la que todos queremos llegar es el de poder generar un consenso entre las partes de manera pacífica y rápida, pero en ocasiones esa alternativa no funciona, ya sea porque ninguna de las partes quiere llegar a un acuerdo o una de ellas tiene una posición contraria que lo imposibilita. Dependiendo de la gravedad o trascendencia del asunto, las partes deciden acudir a la justicia ordinaria, poniendo su controversia en conocimiento de un juez, para que esta autoridad de manera imparcial determine de qué manera se puede resolver la controversia. Esta decisión es tomada después de haber examinado las pruebas presentadas por las partes. De esta manera por fin a la discordia. La decisión tomada por el juez es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Esta manera de poner fin a la controversia sometiéndola a un proceso judicial es una salida muy utilizada, aunque no es la más sencilla ni práctica. Cada día suceden situaciones más complejas que imposibilitan a las partes llegar a un consenso por sí mismos, generando que las personas acudan cada vez más a las estados judiciales, buscando una solución a sus asuntos, aumentando las cifras de los procesos judiciales año tras año. Y lo que anteriormente se podía resolver de manera eficaz, rápida y oportuna, se ha tornado en un trámite cada vez más complejo, costoso y demorado, por los procedimientos que se deben llevar a cabo para poner fin a una controversia e impartir justicia. Como solución a estos procedimientos rigurosos existen otras alternativas, los mecanismos alternos que satisfacen la necesidad de resolver de controversias que tiene la sociedad de manera más eficiente. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una vía alterna a la justicia formal o procesal, eminentemente voluntaria de impartir justicia de corte restaurativo, lo que genera un cambio en la concepción del decreto de acceso a la justicia y con la finalidad más encaminada a beneficiar a las víctimas, aún a los esfuerzos por parte de los entes estatales de administrar justicia de forma efectiva. Nuestro planteamiento parte de la necesidad que tiene la sociedad de conocer qué son realmente los mecanismos alternativos de solución de conflictos, cuáles son los beneficios que estos ofrecen a la sociedad para poder hacer uso de ellos de manera más efectiva y tener la convicción que son una alternativa viable y segura para la resolución de los conflictos en nuestro país. Son diferentes posibilidades que tienen las personas envueltas en un conflicto para solucionarlo, sin la intervención de un juez ni de un proceso judicial, es decir, son una opción para resolver conflictos de manera amistosa, expedita, sencilla, ágil, eficiente y con plenos efectos legales. Los protagonistas son las partes. Los mecanismos alternativos ofrecen una propuesta distinta a un enfrentamiento. Por el contrario, buscan que las partes se encuentren un punto medio en el cual no exista la figura de un vencedor y un vencido, sino de centros de diálogo por cuenta propia o con la ayuda de un tercero, buscando el beneficio común y satisfacción de los implicados. A diferencia del proceso judicial, las partes plantean la solución a sus diferencias de manera civilizada y pacífica. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos subdividen en dos. Por consecuente, existen dos grandes grupos, autocompositivos y heterocompositivos. Su diferencia se encuentra principalmente en que al principio existe presencia de un tercero para resolver la controversia, pero son las mismas partes las protagonistas tomando las decisiones y poniéndole fin a la litis. En el segundo, hay presencia de un tercero que es el que toma la decisión y pone fin a la litis. En varias ocasiones se crea un poco de confusión entre ambos grupos, ya que tanto en la autocomposición como en la heterocomposición puede participar un tercero ajeno al conflicto, pero lo que genera la diferencia es en manos de quién está la decisión final de la controversia. Si la decisión se encuentra en la voluntad de las partes, aún sí es la misma
interviene un tercero. Estamos frente a un mecanismo autocompositivo. En cambio, si la decisión final es tomada por un tercero, estaremos frente a un mecanismo heterocompositivo. La autocomposición es la composición del litigio que efectúan las partes unilateral o bilateralmente, ya sea durante el desarrollo del juicio o fuera de él. Son quienes arriban a una solución por su propia decisión, aunque en algunos casos puede valerse de algunos terceros, pero solamente como facilitadores, para que coadyuven mediante la comunicación al logro del acuerdo. Los mecanismos autocompositivos son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia, cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión de arreglarlo, la cual quieren llegar. Existen diferentes mecanismos autocompositivos, entre los cuales encontramos la transacción, la mediación, amigable composición y la conciliación. En ellos existen la libertad de la conducta de las partes. La transacción, esta figura es definida por el Código Civil del artículo 2469 como un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Esta clase de mecanismos autocompositivos consiste en que las partes puedan llegar a un acuerdo por voluntad propia, sin la intervención de ningún tercero anterior a la presentación de un litigio, es decir, cediendo del mismo o durante la ejecución de un litigio o laudo arbitral. Sin que se haya dictado sentencia, la figura de la transacción únicamente genera efecto interpartes y después de realizada presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. La mediación puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes, para tratar de que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelvan el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador, que hace posibles las condiciones para que las partes intercambien sus puntos de vista sobre el litigio. Al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, propicia la solución. La mediación, como su nombre lo indica, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en una disputa, en la cual un tercero imparcial llamado mediador los asiste y facilita la comunicación entre las partes para que éstas, como protagonistas, tomen una decisión que logre satisfacer las necesidades de ambos por medio de diálogo. Un punto importante para tener en cuenta acerca de este mecanismo es que este carece de efectos jurídicos. Para las partes, su cumplimiento se debería únicamente la voluntad que éstas tengan para cumplir lo pactado. Para que la mediación genere efectos jurídicos, debe ser llevada ante una notaría o un centro de conciliación. Amigable composición. La Ley 1563 del 2012, en su artículo 59, define amigable composición como un mecanismo alternativo de soluciones de conflictos, por medio del cual dos o más particulares y una o más entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas deleguen a un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir como fuerza vinculante para las partes de controversia contractual de libre disposición. Este mecanismo de solución de conflictos es uno de los menos utilizados por las personas al momento de dar una solución a sus controversias. En este mecanismo, la decisión final tomada por el amigable componedor tiene carácter vinculante. De la obligatoria cumplimiento para las partes, el amigable componedor es un tercero imparcial designado por las partes que pueda ser una persona particular o una entidad. La decisión final pactada debe constar por escrito y presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. En la conciliación, la Corte Constitucional de Colombia define la conciliación como un medio no judicial de resolución de conflictos, mediante el cual las partes entre quienes existen una diferencia susceptible de transición con la presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de soluciones planteadas por las partes o por el mismo, buscando la forma de encontrar la solución y superar el conflicto de intereses que existe.
La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos por excelencia y actualmente es el más utilizado por la sociedad colombiana, en las que tienen una controversia asisten ante un tercero parcial designado ya sea por las partes o por la legislación colombiana, el cual guía, asiste, propone distintas soluciones a las partes, pero son estas quienes toman la decisión final, pues el conciliador no puede imponerlas. Si las partes logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y éstas se encuentran en la obligación de cumplirlo, ya que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. La conciliación puede ser de dos clases, intraprocesal o extraprocesal. Como su nombre lo expresa, la conciliación intraprocesal se da dentro del proceso y la extraprocesal fuera del proceso. La primera se presenta previo a un proceso, en la mayoría de las ocasiones como requisito de procedibilidad, en la cual se trata de invitar a las partes a arreglar sus diferencias y de esta manera colaborar con la economía procesal al no iniciar o continuar con el proceso judicial y llegar a un acuerdo más rápido y beneficioso para ambas partes. La conciliación extraprocesal nace de la voluntad de las partes para resolver un conflicto por medio de este mecanismo, acudiendo ante un particular llamado conciliador para que los asesore y les muestre diferentes vías de arreglo para su conflicto. Los heteros compositivos consisten en una solución impuesta desde afuera en la que interviene una autoridad legítima, de que le da una oportunidad de solución a una controversia, siguiendo un debido proceso y dando oportunidad de defensa a las partes. En los mecanismos heterocompositivos resuelven los conflictos en un tercero completamente ajeno a las partes que impone una decisión a las mismas. Esta vía funciona únicamente cuando alguna de las partes así lo decide. Como mecanismo de solución de conflicto encontramos la vía judicial ordinaria y el arbitraje. El arbitraje, este método involucra un proceso en el que un tercero ajeno a las partes y designado normalmente por ellas resuelve un diferendo que puede surgir o que ya ha surgido entre las mismas. El arbitraje consiste en un mecanismo mediante el cual las partes pactan que previa o posteriormente al nacimiento de una controversia, estas serán resueltas por medio de tercero llamado árbitro, el cual decide por medio de un litigio y resuelve el conflicto por medio de un laudo arbitral, que es el de obligatoriedad de cumplimiento para las partes, después de la homologación que realice el juez del laudo arbitral. En Colombia actualmente encontramos tres clases de arbitraje. El arbitraje ad hoc. Este tipo de arbitraje es el que está dirigido de forma directa por los árbitros, motivo por el cual no se requiere un centro de arbitraje que se encargue de administración del trámite. Cuando se realiza este tipo de arbitraje, ambas partes han acordado las reglas que tendrá en cuenta durante el procedimiento, que claramente deben estar ceñidas a la ley y la Constitución. En el arbitraje institucional, este tipo de arbitraje se da cuando la legislación es administrativa, por un centro de arbitraje que se llega a él. Las partes no pueden establecer de forma clara qué clase de arbitraje escoger. Dentro de este tipo de arbitraje se pueden presentar dos modalidades: institucional, reglado, en el que las partes se acogen a los reglamentos del centro del arbitraje, y el arbitraje institucional legal, en el que, a pesar de ser dirigido por un centro de arbitraje, el procedimiento se aplican las normas legales a que no se remitió al reglamento del centro. El arbitraje virtual. Este tipo de arbitraje es una variación institucional. El procedimiento se administra con el apoyo de un sistema de información, plataforma o aplicativo, por medio de las cuales se realizan las comunicaciones y los actos procesales. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos actualmente son utilizados en Colombia de forma un poco precaria, pues todavía la mayoría de las personas prefieren resolver sus controversias por la justicia tradicional mediante la imposición de un litigio, dejando a un tercero o juez la decisión final de sus asuntos, lo que impide el avance y desarrollo de los mecanismos alternativos de la solución de conflictos al abarcar un porcentaje mínimo de población.
No obstante, los beneficios de la utilización de estos mecanismos han generado un gran avance en la administración de justicia y descongestión de despachos judiciales, pero se necesita un impulso y mayor difusión por parte del Estado para que cada día más personas conozcan de ellos y quieran utilizarlos, por los grandes beneficios que estos ofrecen en economía, celeridad, eficacia y principalmente en la época actual que vive Colombia, con el posconflicto. Se hace necesaria la utilización de nuevos mecanismos como las casas de justicia, centros de convivencia ciudadana, centros de conciliación, jueces de paz, entre otros, para que todos los ciudadanos tengan acceso a una administración de justicia, principalmente en los territorios en que se encuentran más afectados por la violencia y en que en muchas ocasiones el Estado no tiene una fuerte presencia. Uno de estos mecanismos genera que Colombia se cree un grado de cultura de paz y conciliación, promoviendo la participación de una comunidad en la gestión pacífica de los conflictos. La utilización de los mecanismos alternativos ha demostrado una gran eficacia, ya que con esto se generan unos arreglos satisfactorios para las partes, que contribuyen a la mutua satisfacción. Sin lugar a duda, las partes son los reales actores en la controversia. La función principal de estos mecanismos actualmente en Colombia es que se genere una resolución de conflictos de manera pacífica, obteniendo un mayor acercamiento entre las partes en conflicto para garantizar mejores resultados entre los ciudadanos y podamos entre todos construir lo que tanto anhelamos en nuestro país, una cultura de paz. Para finalizar, gracias a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se viene haciendo un verdadero cambio de los paradigmas adversales a una nueva cultura de diálogo. Con la voluntad de las partes de encontrar una solución, estos mecanismos generan una nueva alternativa que aporta la transformación social que está habiendo en el país con el fin del conflicto armado. En ese sentido, se ha venido creando poco a poco una cultura en nuestro país de cambio, fomentando el entendimiento de las partes por parte del diálogo y la tolerancia, aceptando las diferencias, la justicia. No se trata de quién tiene la razón o quién es el ganador o de una controversia, sino de construir relaciones armónicas por medio del respeto del otro. Muchas gracias.